La lluvia caía como lágrimas del cielo. Cada gota se mezclaba con las lágrimas genuinas que corrían por el rostro de David Morrison. Se arrodilló sobre la hierba mojada ante una pequeña lápida de mármol blanco que decía, Ethan James Morrison. Hijo amado, 7 años, por siempre en nuestros corazones. Su costoso traje italiano estaba empapado, con barro manchándole las rodillas, pero no le importó. Ya nada importaba. Lo siento mucho, amigo, susurró David con la voz entrecortada. Debería haber estado ahí. Debería haberte protegido. 6 meses. Habían pasado 6 meses desde aquel horrible día en que la policía llamó a su puerta con una noticia que destrozó su mundo. Su hijo, Ethan, tuvo un accidente de coche con la exesposa de David, Victoria. Ella sobrevivió con heridas leves. Ethan no sobrevivió, el funeral fue a puerta cerrada. El trauma fue demasiado severo. Dijeron que David nunca pudo despedirse como es debido. Nunca pudo ver a su hijo por última vez. Eso lo atormentaba cada noche. Señor Morrison. Una voz suave interrumpió su dolor. David levantó la vista bruscamente, la irritación se reflejó en sus rasgos apuestos pero demacrados. Su cabello oscuro estaba pegado a su frente y sus ojos verdes estaban inyectados en sangre por el llanto. A una distancia prudencial, se encontraba una mujer de 20 años, vestida con un sencillo vestido negro y sosteniendo un gran paraguas. Tenía rasgos llamativos, pómulos altos, ojos oscuros e inteligentes y una larga melena negra recogida en un moño profesional. En la otra mano, sostenía lirios blancos frescos. ¿Quién eres? La voz de David sonó más áspera de lo que pretendía. Este es un momento privado, soy Sarah Chan. Trabajo aquí en el cementerio Evergreen como consultora floral. Se acercó, con movimientos cuidadosos y pausados. Te he visto aquí todos los días durante el último mes. Quería asegurarme de que estás bien. ¿Me veo bien? David se levantó de golpe, su alta figura se alzaba sobre ella. Con 1,88 metros, estaba acostumbrado a intimidar a la gente en su sala de juntas, pero Sarah no se inmutó. No, no lo eres. Su honestidad lo pilló desprevenido. Pareces un hombre ahogado en el dolor, pero estar bajo la lluvia no lo hará volver. Algo en su franqueza hizo que David se detuviera. La mayoría de la gente lo rodeaba con condolencias y trivialidades sin sentido. Esta mujer era diferente. ¿Qué sabe sobre la pérdida? Me desafió, más de lo que crees, respondió Sarah en voz baja. Colocó los lirios con cuidado sobre la tumba de Ethan. Yo también perdí a alguien. Alguien a quien no pude salvar. Entiendo esa culpa. David estudió su rostro, viendo un dolor genuino reflejado en sus ojos. Por un instante, su ira se apagó. Vengo aquí porque es el único lugar donde todavía me siento conectado con él. ¿Eso me hace patético? Te hace humano. Sarah le ofreció la mitad del espacio de su paraguas. Pero vas a pillar neumonía si sigues así. A pesar suyo, David se movió bajo el paraguas. Se quedaron en silencio un momento, ambos mirando la pequeña lápida. La lluvia seguía azotando la tierra sin cesar. Le encantaban los dinosaurios, dijo David de repente, con una leve sonrisa en los labios. Sobre todo el T-Rex. Dijo que iba a ser paleontólogo de mayor. Le compré todos los libros de dinosaurios que pude encontrar. Parecía un niño increíble, dijo Sarah suavemente, lo era. La voz de David se quebró de nuevo. Lo era todo. ¿Y Victoria? Me lo arrebató 2 veces. Primero en el divorcio, luego en la muerte. La expresión de Sarah cambió casi imperceptiblemente y algo parpadeó detrás de sus ojos. El informe del accidente decía que su ex esposa no tuvo culpa. David apretó la mandíbula. No, solo pésima suerte. Dijeron que un camión se saltó un semáforo en rojo y los chocó de frente. Apretó los puños. Pero Victoria insistió en tenerlo ese fin de semana, aunque se suponía que sería mi tiempo con Ethan. Si hubiera cumplido con el acuerdo de custodia, él seguiría vivo. Las batallas por la custodia son complicadas, observó Sarah con atención. Estoy segura de que no pretendía que esto sucediera. Ni siquiera lloró en el funeral, dijo David con amargura. Mi hijo murió, y ella se quedó allí como una estatua.
¿Qué clase de madre hace eso? Sara guardó silencio un momento, como si eligiera sus palabras con cuidado. Cada persona procesa el duelo de forma diferente, señor Morrison. Algunas personas se cierran emocionalmente como mecanismo de supervivencia, punto. Por favor, llámame David. La miró directamente por primera vez, viéndola de verdad. A pesar de la lluvia y el ambiente sombrío, había algo casi luminoso en su presencia. Aprecio que estés pendiente de mí, Sara. Hoy en día, la mayoría de la gente me evita. El dolor incomoda a todos. Punto. Vaya, no soy como la mayoría de la gente, dijo con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Empiezo a darme cuenta. David volvió a mirar la lápida. Debería irme. Tengo una reunión de la junta directiva dentro de una hora que no puedo perderme. Morrison Tech no se gestiona solo, aunque a veces desearía que lo hiciera. ¿Eres David Morrison? ¿El director ejecutivo de Morrison Tech? Sara arqueó ligeramente las cejas. He leído sobre tu empresa, un trabajo revolucionario en IA y ciberseguridad. Punto. Eso fue cuando me importaban esas cosas, dijo David con cansancio. Ahora es solo movimiento. Vivir sin estar realmente vivo. Sara sacó una tarjeta de visita de su bolso y se la entregó. Era sencilla y elegante. Si alguna vez necesitas hablar con alguien que no te juzgue ni intente decirte cómo afrontar el duelo, llámame. A veces es más fácil hablar con desconocidos que con amigos. David tomó la tarjeta y notó el nombre, Sarah Chan, especialista en diseño floral, grabado en letras negras sencillas. Había un número de teléfono, pero ninguna otra información. Algo en ella parecía demasiado simple, demasiado vago, pero estaba demasiado agotado emocionalmente como para cuestionarlo. Gracias, Sara. La miró a los ojos de nuevo. Lo digo en serio, mientras David se alejaba hacia su Mercedes negro estacionado cerca de la entrada del cementerio, Sara permaneció de pie junto a la tumba de Isen. Lo vio irse con expresión indescifrable, entonces se arrodilló, fingiendo que acomodaba los lirios que había colocado allí, y su mano rozó algo en la hierba. Un pequeño dinosaurio de juguete, un T-Rex, parcialmente escondido cerca de la lápida. No había estado allí el día anterior. Sara entrecerró los ojos al recogerlo, dándole vueltas. Fresco, sin desgaste. Alguien lo había dejado hacía poco. Hacía muy poco. Se puso de pie rápidamente, observando el cementerio. Los viejos robles se mecían con el viento, sus ramas creaban sombras móviles sobre las lápidas. Por un instante, creyó ver movimiento cerca de la arboleda lejana. Una figura pequeña, del tamaño de un niño, escabulléndose tras un tronco, su mano se dirigió instintivamente a su cadera, donde normalmente reposaría un arma, pero se contuvo. Ahora no. Todavía no. No podía descubrir su identidad. Sara sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido, posible confirmación. Sujeto visible en el lugar. Se recomienda intensificar la vigilancia de inmediato. La respuesta llegó en segundos. Proceda con precaución. El activo es valioso. No intervenga sin refuerzos. Guardó el teléfono en su bolsillo y echó un último vistazo a la tumba de Isen. Voy a encontrar la verdad, susurró. Cueste lo que cueste. Mientras se alejaba, ni ella ni David notaron la cámara de seguridad escondida en la capilla conmemorativa del cementerio que había capturado toda su conversación. En una habitación oscura a kilómetros de distancia, alguien observaba las imágenes con intenso interés. Se está acercando demasiado, dijo fríamente una voz de mujer. Tenemos que adelantar la cronología. Punto. De Victoria, nos ceñimos al plan, respondió una voz masculina. Un mes más y el dinero del seguro es nuestro. Si entramos en pánico ahora, lo perderemos todo, es fácil decirlo, Marcus. No, esto es marido visitando la tumba todos los días como un cachorrito enamorado. Los hermosos pero fríos rasgos de Victoria Morrison se distorsionaban con fastidio en la pantalla. David siempre fue patéticamente sentimental. Punto. Ese sentimentalismo nos va a hacer muy ricos, le recordó Marcus. 5 millones del seguro de vida más el acuerdo de la compañía de camiones. Solo necesitamos mantener la ilusión un poco más. Victoria se recostó en su silla, limándose las uñas perfectamente cuidadas. ¿Y el niño?
Está cada vez más inquieto. No para de preguntar por su padre. Lo mantenemos sedado y cómodo. Una vez que se transfiere el dinero, desaparecemos. Nuevas identidades, nueva vida. El chico, ya lo averiguaremos cuando llegue el momento, te refieres a dejarlo en algún lugar y esperar que no recuerde lo suficiente como para identificarnos. La risa de Victoria carecía de calidez. Eres más despiadada de lo que pensaba, cariño. Aprendí de la mejor, dijo Marcus, acercándola para besarla. En el monitor detrás de ellos, la imagen congelada de David Morrison llorando en la tumba de su hijo permaneció en la pantalla. El dolor de un padre monetizado por las dos personas que más deberían haber protegido al niño. 3 días después, David estaba sentado en su oficina en el piso 45 de la Torre Morrison, en el centro de Seattle. Los ventanales ofrecían una vista impresionante del estrecho de Puget, pero David apenas percibía su belleza. Su oficina estaba impecable, todo cromo, cristal y cuero caro. Una pared estaba llena de premios y reconocimientos que documentaban su ascenso, desde un joven de clase media con un título en informática hasta uno de los multimillonarios tecnológicos más jóvenes del Pacífico Noroeste. Nada de eso importaba ahora. Su asistente, Jennifer, tocó suavemente antes de entrar. Señor Morrison, los inversores esperan en la sala de conferencias A. La presentación sobre el nuevo protocolo de seguridad empieza en 5 minutos. David no levantó la vista del documento que llevaba 20 minutos mirando sin leer. Diles que estaré allí enseguida, señor. Volaron desde Tokio específicamente para esta reunión. Está programada desde hace 3 meses. Dije que llegaría enseguida, Jennifer. Su tono no dejaba lugar a discusión. Jennifer dudó en la puerta. Había trabajado para David durante 5 años, durante el divorcio, las batallas por la custodia, la inimaginable pérdida de Eisen. Había visto a un hombre brillante y decidido vaciarse poco a poco por dentro. Señor, si me lo permite, quizás debería considerar tomarse un tiempo libre. Tiempo real, no solo trabajando desde casa. La empresa lo entendería. David finalmente levantó la vista, con una expresión que mezclaba agotamiento e irritación. La empresa me necesita operativo, no en una playa fingiendo que todo está bien. Gracias, Jennifer. Eso es todo. Después de que ella se fuera, David sacó la tarjeta de visita que Sarah Chan le había dado en el cementerio. La llevaba en la cartera y la sacaba para mirarla varias veces al día. Algo de su encuentro se le quedó grabado, la forma en que ella no se inmutó ante su ira, en que no le ofreció un consuelo insignificante. Simplemente había estado presente. Antes de poder dudar, sacó su teléfono y marcó el número. Hola. La voz de Sarah respondió al segundo timbre. Sarah, soy David Morrison, del cementerio. David, había una calidez genuina en su voz. Esperaba que llamaras. ¿Cómo estás? Terrible, admitió. Pero recordé que dijiste que podía hablar contigo. ¿Sigue vigente esa oferta? Siempre. ¿Estás libre para tomar un café? Conozco un lugar tranquilo cerca del mercado de Pike Place. Tengo inversores esperando. Claro, David miró la pila de documentos sobre su escritorio, los informes trimestrales, los planes de expansión. De repente, todo parecía completamente irrelevante. Sí, puedo verte. ¿Dónde? Bajar. 1 hora después, David se encontraba en un pequeño café, apartado de las multitudes de turistas. Era acogedor, íntimo, con una iluminación cálida y el aroma a café recién molido. Sarah ya estaba allí, sentada en un reservado de la esquina, vistiendo unos vaqueros oscuros y un sencillo suéter gris que de alguna manera la hacía parecer elegante sin esfuerzo. Viniste, dijo, deslizándole una taza de café solo por la mesa. Me imagino cómo lo tomas. Solo, sin azúcar. ¿Cómo lo supiste?, preguntó David sorprendido mientras se sentaba. Me pareces alguien a quien no le gustan las cosas edulcoradas ni diluidas, directas y amargas, como la realidad. La leve sonrisa de Sarah suavizó la observación. David casi le devolvió la sonrisa. Es sorprendentemente cierto, aunque mi asistente probablemente diría que me he vuelto más amargado desde entonces, desde que Eisen falleció, terminó Sarah en voz baja. Está bien decirlo, David. Su nombre. ¿Qué pasó?
Evitarlo no lo hace menos real. David rodeó con las manos la taza de café caliente, agradecido por tener algo a lo que aferrarse. Todos lo tratan como una enfermedad que podrían contraer si lo mencionan. Como si pronunciar su nombre me hiciera pedazos, punto. ¿Lo hará?, preguntó Sarah directamente, ya estoy destrozado. Decir su nombre no lo empeora. David tomó un sorbo de café. Háblame de ti, Sarah. Dijiste que tú también perdiste a alguien. La expresión de Sarah se iluminó con algo, dolor, arrepentimiento, algo más profundo. Mi hermano menor. Hace 6 años. Solo tenía 19, punto. Lo siento. ¿Qué pasó? El lugar equivocado, el momento equivocado. Presenció algo que no debía, y los involucrados se aseguraron de que no pudiera testificar. Los dedos de Sarah se apretaron alrededor de su taza. Se suponía que debía protegerlo. Fallé. La cruda honestidad en su voz resonó con la propia culpa de David. ¿Es por eso que trabajas en un cementerio, para estar cerca de la muerte? En cierto modo, me recuerda que la vida es frágil, que cada momento importa. Sarah lo miró a los ojos. Y me permite ayudar a personas como tú que están lidiando con la pérdida. Te lo agradezco, pero no sé si alguien pueda ayudarme. David dejó su taza. Lo peor es no saber si Isen sufrió. El informe del accidente decía que la muerte fue instantánea. ¿Pero lo fue realmente? ¿Me llamó? ¿Estaba asustado? Sarah se inclinó ligeramente hacia adelante. David, necesito preguntarte algo y quiero que lo pienses bien antes de responder. ¿Hubo algo inusual en el accidente? ¿Algo que no cuadrara? La pregunta pilló a David por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Detalles que parecían fuera de lugar. Inconsistencias en los informes o en la historia de Victoria. La voz de Sarah era suave pero inquisitiva. Sé que esto es doloroso, pero piénsalo bien. David recordó ese horrible día. La policía dijo que el camionero se saltó un semáforo en rojo. Afirmó que le fallaron los frenos, pero la compañía de camiones llegó a un acuerdo inmediato por $2 millones. Sin hacer preguntas. A mi abogado le pareció extraño. Normalmente, estos casos se pelean con uñas y dientes. ¿Qué más?, preguntó Sarah. Las lesiones de Victoria fueron leves, latigazo cervical y algunos hematomas. Pero Isen, que supuestamente iba en una sillita de coche justo detrás de ella, a David se le quebró la voz. Los daños en el coche fueron catastróficos. Aún así, Victoria salió prácticamente ilesa. ¿Cómo es posible? ¿Viste el vehículo después del accidente? No. Victoria dijo que fue demasiado traumático y, sinceramente, no pude soportarlo. El coche quedó destrozado y lo enviaron a la chatarra. David abrió mucho los ojos. ¿Por qué me haces estas preguntas, Sarah? Eres consultora floral en un cementerio. Esto parece inusual. Sarah terminó. David, no he sido del todo sincera contigo. No soy solo una consultora floral. David sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Entonces quién eres? Sarah sacó otra tarjeta de su bolso y la deslizó por la mesa. Esta decía, Sarah Chan, investigadora privada con licencia en el estado de Washington, especializada en fraude de seguros y personas desaparecidas. David miró la tarjeta como si fuera a morderlo. No entiendo. ¿Por qué mentiste sobre quién eres? No mentí. Trabajo en el cementerio arreglando flores. Es una excelente excusa para mi trabajo. La mirada de Sarah era firme. Me contrató hace 3 semanas un investigador de seguros preocupado por la muerte de su hijo. La póliza de Isen era considerable, $5 millones con Victoria como beneficiaria. Eso nos hizo sospechar. ¿Estás diciendo? David no pudo terminar la frase. Las implicaciones eran demasiado monstruosas para expresarlas con palabras. Digo que hay inconsistencias que merecen una investigación. El rápido acuerdo con la compañía de camiones, el funeral a puerta cerrada, la falta de dolor visible de Victoria, el momento oportuno. Había contratado esa póliza para Isen apenas 6 meses antes del accidente. Las manos de David empezaron a temblar. No, te equivocas. Victoria es muchas cosas,
manipuladora, fría, vengativa. Pero no quería, no podía, finge la muerte de tu hijo, dijo Sarah, lo que él no pudo decir. David, necesito que te prepares para la posibilidad de que Eason siga vivo. El café parecía girar en torno a David. Su taza de café se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Otros clientes se giraron a mirar, pero David no se dio cuenta. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Digo que hace 3 días, alguien dejó un dinosaurio T-Rex de juguete en la tumba de Eason. Un juguete nuevo, sin desgaste, colocado allí hace poco. Y vi una pequeña figura cerca de los árboles observándonos, un niño. La voz de Sarah era baja y urgente. David, creo que tu hijo ha estado en el cementerio. Creo que está vivo. David sintió que no podía respirar. La habitación era demasiado pequeña y hacía demasiado calor. Esto no puede ser real. Enterré a mi hijo hace 6 meses, punto. Lo hiciste, la desafió Sarah con suavidad. Dijiste que el ataúd estaba cerrado. ¿Alguien verificó que el cuerpo de Eason estaba ahí? El médico forense. El certificado de defunción se puede falsificar con suficiente dinero y los contactos adecuados. Sarah extendió la mano por encima de la mesa y le sujetó las manos. David, sé que esto es abrumador, pero necesito que me acompañes. Si Eason está vivo, está en peligro. Cada día que perdemos es un día más que lo tiene en su poder quien quiera que haya hecho esto. Victoria, suspiró David. Dios mío. Si esto es cierto, mi propia exesposa, aún no lo sabemos con certeza, pero necesito tu ayuda para averiguarlo. Necesito acceso a los registros financieros de Victoria, a sus registros telefónicos, cualquier cosa que pueda darnos pistas. La mirada de Sarah era intensa y fija. ¿Puedes hacerlo? El dolor de David se transformaba en algo más, furia, determinación, esperanza desesperada. Te conseguiré lo que necesites. Si hay alguna posibilidad de que Eason esté vivo, lo encontraremos, prometió Sarah. Pero David, debemos tener cuidado. Si Victoria sospecha que estamos investigando, podría desaparecer con Eason. Tenemos que ser precavidos con esto, entonces dime qué hacer. Haré lo que sea. La voz de David era feroz, con un nuevo propósito. Sarah le apretó las manos antes de soltarlas. Primero, tienes que actuar con normalidad. Ve a trabajar. Mantén tu rutina. Visita el cementerio como siempre. ¿No podemos avisarles de que sospechamos algo, ellos? ¿Crees que Victoria tiene cómplices, un plan tan elaborado? Casi con toda seguridad. Probablemente su novio, Marcus de Aqua. Él fue quien impulsó los acuerdos rápidos. No, David abrió mucho los ojos. ¿Cómo supiste de Marcus? Llevo 3 semanas investigando a Victoria, ¿recuerdas? Marcus es un consultor financiero con un estilo de vida muy caro y sin una fuente de ingresos clara. El típico perfil de un estafador. Sarah sacó su teléfono y le mostró a David varias fotos de vigilancia de Victoria y Marcus juntos. Han sido inseparables desde el accidente. Muy cariñosos. Lo veía antes de que muriera Eason, se dio cuenta David. Durante nuestra batalla por la custodia. Pensé que trabajaba hasta tarde, pero estaba planeando esto. La expresión de Sarah era sombría. La pregunta es dónde tienen a Eason y cómo lo encontramos antes de que se den cuenta de que los estamos siguiendo. El teléfono de David vibraba sin parar. Jennifer le había escrito 7 veces, tengo que volver a la oficina. Los inversores, vete. Sé normal. Sarah esperó a que la mirara a los ojos. De ahora en adelante, confía solo en mí. Si Victoria tiene gente vigilándote, no podemos arriesgarnos a que nadie más sepa lo que hacemos. ¿Cómo nos comunicaremos? Sarah le entregó un teléfono desechable. Usa esto. Es imposible rastrearlo. Mi número está programado. Escríbeme cuando estés solo y coordinaremos los próximos pasos. David se guardó el teléfono en el bolsillo, con la mente dando vueltas. Sarah, si te equivocas en esto, si me dejo llevar por la esperanza y resulta que Eason realmente lo es. Entonces afrontaremos eso juntos, interrumpió Sarah suavemente, pero mis instintos rara vez se equivocan y la evidencia está ahí, David. Solo tenemos que seguirla.
Cuando David salió del café, su mundo cambió por completo. 3 horas antes, era un hombre destrozado que vivía los movimientos de la existencia. Ahora tenía un propósito, esperanza y algo que no había sentido en 6 meses, la posibilidad de recuperar a su hijo. Lo que no sabía era que en una camioneta de vigilancia estacionada a 3 cuadras de distancia, Marcus Delacqua estaba revisando imágenes de toda la conversación de David y Sarah a través del sistema de cámaras de seguridad pirateado del café. Victoria tenía razón. El investigador lo encontró, dijo Marcus por teléfono. Chen es más peligroso de lo que pensábamos. Entonces es hora de avanzar en nuestra línea de tiempo, respondió la fría voz de Victoria. Transfiere el dinero esta noche. Desaparecemos mañana, y Marcus, asegúrate de que Sarah Chan desaparezca para siempre. No podemos dejar cabos sueltos. ¿Qué pasa con Morrison? Déjalo sufrir un poco más. Cuando nos vayamos, será solo otro padre afligido con solo preguntas y ninguna respuesta. Para cuando se dé cuenta de lo que pasó, seremos intocables. La risa de Victoria carecía de toda calidez maternal. Al fin y al cabo, las mujeres muertas no cuentan historias. Los investigadores muertos tampoco. Esa noche, David regresó a su ático en el centro de Seattle con nuevos ojos. Todo parecía diferente ahora. Cada foto de Eisen, cada juguete que aún estaba disperso por ahí. A pesar de las amables sugerencias de Jennifer de guardarlos, cada recordatorio de su hijo ahora parecía una evidencia en lugar de recuerdos. Se sirvió un whisky, pero no lo bebió. Necesitaba mantenerse alerta y concentrado. El teléfono quemador que Sarah le había dado estaba sobre su mesa de café como una acusación. ¿Podría ser cierto? ¿Podría Victoria haber orquestado algo tan monstruoso? El teléfono quemador sonó. Un mensaje de Sarah. ¿Estás en un lugar privado? Necesitamos hablar, David respondió, en mi apartamento. Solo 30 segundos después, sonó el teléfono. La voz de Sarah sonó tensa y urgente. David, necesito que escuches atentamente. He estado vigilando la propiedad de Victoria. Ella y Marcus se preparan para salir de la ciudad mañana temprano. Se marcharán mañana. Es demasiado pronto. Aún no hemos encontrado a Eisen, lo sé. Lo que significa que tenemos que mudarnos esta noche. He localizado una instalación de almacenamiento en Tacoma registrada bajo el nombre de Marcus a través de una sociedad fantasma. Es la única propiedad vinculada a él que no tiene un propósito claro. Si Eisen está detenido en algún lugar, esa es mi mejor suposición. David ya se estaba moviendo, agarrando su chaqueta y sus llaves. Voy contigo, David. No. Esto podría ser peligroso si estoy en lo cierto, y Eisen está ahí. Entonces necesito estar allí cuando lo encontremos. Estará aterrorizado, Sarah. Necesita verme. No, nunca dejé de buscarlo. La voz de David se quebró levemente. Por favor, he perdido 6 meses con mi hijo. No me pidas que espere ni un minuto más. Hubo una pausa. Nos vemos en la Avenida Industrial 2247 en Tacoma. 1 hora. Ven solo, y por el amor de Dios, no le digas a nadie a dónde vas. David condujo a través de la noche lluviosa de Seattle con el corazón latiendo fuerte. Las instalaciones de almacenamiento estaban en una zona industrial cerca del puerto, almacenes y contenedores de transporte, todo cerrado y oscuro a esa hora. La camioneta negra de Sarah ya estaba allí, estacionada en las sombras. Ella salió cuando él se detuvo, vestida toda de negro y con el pelo recogido. Ella se veía diferente, más dura, más profesional. Esta era Sarah la investigadora, no Sarah la compasiva consultora del cementerio. Viniste armada. David notó el arma enfundada en su cadera, y con licencia para llevarlo. David, antes de entrar ahí, necesitas entender algo. Si Eisen está dentro, es posible que no esté en buenas condiciones. Lo tienen desde hace 6 meses. No sé por qué ha pasado ni qué le han dicho, no me importa. Solo necesito verlo, abrazarlo, decirle que nunca dejé de amarlo. La expresión de Sarah se suavizó ligeramente. Bueno, pero déjame entrar primero. Estoy entrenado para esto. Quédate detrás de mí, y si te digo que corras, corres. Entendido, David asintió, aunque sabía que nunca se iría sin su hijo. La instalación de almacenamiento era un complejo enorme de unidades. Sarah ya había cortado el candado de la puerta principal. Unidad 247 hacia atrás. Llevo 2 días observándolo. Alguien viene todas las tardes sobre las 7 con comida y provisiones. Esa misma persona se fue hace 20 minutos. Se movieron silenciosamente a través de las filas de unidades de almacenamiento.
Todo el cuerpo de David estaba tenso, todos sus sentidos estaban alertas, la unidad 247 era más grande que las demás y tenía clima controlado. Sarah sacó su juego de ganzúas y trabajó con rapidez y eficiencia, la cerradura hizo clic, Sarah sacó su arma y la sostuvo profesionalmente mientras abría la puerta. Quédate detrás de mí, la unidad estaba poco iluminada y se convirtió en un espacio habitable improvisado. Había una cama pequeña, un calentador portátil, montones de alimentos y libros infantiles esparcidos por todas partes, pero no Isen, maldita sea, Siseo Sarah, lo trasladaron, o me equivoqué de ubicación. David sintió que la desesperación lo invadía nuevamente, había estado tan seguro, tan esperanzado, entonces ¿dónde está él? Sarah estaba examinando el espacio cuidadosamente, tomando fotografías con su teléfono. Espera, mira esto, señaló unos arañazos recientes en la pared cerca de la cama, letras toscas talladas en el metal, ayuda, papá, las rodillas de David se debilitaron, él estuvo aquí. Isen estuvo aquí, y recientemente. Estos arañazos son recientes, Sarah sacó lo que parecía un kit de pruebas portátil, voy a recolectar pruebas de ADN. La policía las necesitará cuando detengamos a Victoria. Mientras Sarah trabajaba, David exploraba la unidad con manos temblorosas, había dibujos infantiles de dinosaurios hechos con crayones y monigotes. Uno mostraba a un hombre con cabello oscuro con una etiqueta que decía papá y una pequeña figura con una etiqueta que decía yo. David presionó la imagen contra su pecho mientras las lágrimas corrían por su rostro. Te fallé, susurró. Lo siento mucho, Isen. Debí haberlo sabido. Debí haber seguido buscando, David, dijo Sarah con voz cortante. Tenemos que irnos ya, pero aún no lo hemos encontrado, no, pero encontramos pruebas. Y acabo de recibir una alerta. Un vehículo se acerca a las instalaciones. Tenemos que irnos antes de que nos detecten. Salieron apresuradamente y Sarah cerró cuidadosamente la unidad detrás de ellos para evitar alertar a alguien de su presencia. Apenas llegaron a sus vehículos cuando las luces de un automóvil iluminaron el área de estacionamiento. Bajar, Sarah jaló a David detrás de un contenedor de basura. Un sedán negro se detuvo frente a la unidad 247, Marcus del Aqua salió, luciendo agitado, estaba hablando por teléfono y su voz se oía en la tranquilidad de la noche. No. Te digo que algo anda mal. La puerta estaba caliente. Alguien estuvo aquí hace poco, pausa, no me importa lo que hayan mostrado las cámaras. Voy a trasladar el paquete esta noche. Sí, esta noche. No podemos correr ningún riesgo, ¿el paquete? Suspiró David. Se refiere a Ethan. Sarah levantó la mano para pedir silencio, grabando la conversación en su teléfono. Bien. El barco sale a las 4 de la mañana del muelle 66. Nos encontraremos allí con el último paquete. Luego nos dispersamos, tal como lo planeamos. Marcus pateó la puerta de la unidad de almacenamiento con frustración, se suponía que esto sería sencillo. Entrar y salir, limpio, ahora tenemos a un detective privado husmeando. Morrison empieza a sospechar y el niño no para de llorar por su padre. Estoy empezando a pensar que todo esto fue un error. Dile a Victoria que lo calle para el viaje. No me importa si tienes que sedarlo. Solo necesitamos que se calme hasta que salgamos de aguas estadounidenses. Después de eso, bueno, los accidentes ocurren todo el tiempo en el mar. David se lanzó hacia adelante, listo para atacar a Marcus con sus propias manos. Pero Sarah lo atrapó y lo retuvo con una fuerza sorprendente. Ella negó con la cabeza con fuerza, sin dejar de grabar. Marcus terminó su llamada y entró en la unidad. Lo oyeron mover cosas. Luego salió cargando varias bolsas, los cargó en su coche y se marchó, tan pronto como sus luces traseras desaparecieron. David se volvió hacia Sarah. Va a matar a Isen. Tenemos que detenerlo, lo haremos. Pero lo haremos de forma inteligente, no emocional. Ahora sabemos que lo llevarán al muelle 66 a las 4 a.m. Sabemos que Victoria estará allí. Y grabé a Marcus admitiendo haber movido el paquete y haber planeado encontrarse con Victoria. Sarah ya estaba en su teléfono. Voy a informarle esto a mi contacto en el FBI. ¿Necesitaremos a las fuerzas del orden para esto, el FBI? Sarah. ¿Quién eres exactamente? Sarah lo miró a los ojos. Yo también trabajé en el FBI.
Operaciones encubiertas, división de fraude, me fui después, su voz se quebró levemente, después de que mi hermano murió y no pude salvarlo a través de los canales oficiales, ahora trabajo de forma privada, pero todavía tengo contactos, créeme, David. Vamos a recuperar a Ethan. David quería creerle, pero el miedo lo estaba devorando vivo, ¿y si lo lastimaron antes de las 4 de la mañana? Y si Marcus miente y se van esta noche, entonces vamos al muelle 66 y esperamos. Observamos, y cuando aparezcan con tu hijo, estaremos listos. La expresión de Sarah era feroz y decidida. Te lo juro, David, no dejaré que te arrebaten a Ethan otra vez. Cueste lo que cueste, se dirigieron por separado al muelle y estacionaron en posiciones que les daban una vista clara de los muelles. Las horas transcurrían con una lentitud agonizante. David no podía dejar de mirar el dibujo que había hecho Ethan, pasando sus dedos sobre las toscas letras. Papá, a las 3:47 de la mañana, una camioneta blanca llegó al muelle 66. Victoria salió, luciendo elegante incluso a esta hora intempestiva, luciendo un abrigo de diseñador y tacones. Marcus apareció momentos después en su sedán. La mano de Sarah fue hacia su arma. El FBI está a 5 minutos. Esperamos, pero entonces David vio algo que le heló la sangre. Marcus abrió su baúl y sacó una pequeña figura envuelta en una manta, un niño, claramente drogado o inconsciente. Ethan, es él, suspiró David. Ese es mi hijo. Victoria estaba hablando con Marcus, señalando con impaciencia su reloj. Comenzaron a caminar hacia un yate atracado al final del muelle, una embarcación claramente preparada para aguas internacionales. Están abordando, dijo David. Sarah, el FBI no llegará a tiempo. Sarah se debatía entre el protocolo y la realidad. David podía ver el conflicto en sus ojos. Si nos movemos ahora, podríamos asustarlos. Podrían lastimar a Ethan, y si no actuamos ahora, desaparecerán con él para siempre. Usted mismo dijo, los accidentes ocurren en el mar. La voz de David ahora era firme y segura. Voy a ir. Puedes venir conmigo o llamar al FBI, pero no voy a perder a mi hijo otra vez. Antes de que Sarah pudiera responder, David salió del auto y se dirigió hacia el muelle. Sarah maldijo, agarró su arma y lo siguió. FBI. Quieto, la voz de Sarah resonó en el muelle, con sus credenciales en alto. Suelta al niño y levanta las manos. Victoria se giró y su rostro pasó de la sorpresa a la furia. Tienes que estar bromeando, Marcus. Sube al chico al bote ahora. Marcus comenzó a correr hacia el yate con el cuerpo inerte de Ethan. David corrió tras ellos. Su cuerpo de hombre de negocios encontró reservas de fuerza que no sabía que poseía. Ese es mi hijo. Bájalo, David, idiota, gritó Victoria. No podían dejarlo ir. Vale $5 millones para nosotros, para mí él vale todo. David abordó a Marcus por detrás, cayeron con fuerza sobre el muelle de madera, Ethan rodó libre pero todavía inconsciente. David peleó como un poseso, asestando golpe tras golpe en la cara de Marcus. Secuestraste a mi hijo. Me hiciste creer que estaba muerto. Sarah los alcanzó con el arma apuntando a Victoria. No te muevas, Victoria. Se acabó, pero Victoria sacó una pequeña pistola y apuntó a Sarah. No, Sarah Chan, o como sea tu verdadero nombre. Lo que ha terminado es tu investigación. Suelta tu arma o te disparo y luego tomamos a Ethan y nos vamos de todos modos. El dedo de Sarah se tensó en el gatillo. No podrás salir de este muelle. El FBI está vigilando la zona ahora mismo. Luego tendremos un buen tiroteo y veremos quién sobrevive. La voz de Victoria era fría y calculadora. Pero te prometo que, si voy a caer, te llevaré conmigo. Y tal vez a David también, solo por la satisfacción. David tenía a Marcus inmovilizado pero no pudo alcanzar a Ethan. Su hijo yacía en el muelle, vulnerable entre 3 personas con armas desenfundadas. La situación era un polvorín a punto de estallar. Victoria, por favor. La voz de David se quebró. Él también es tu hijo. Lo que sea que sientas por mí, no le hagas esto a Ethan. Ethan es una mercancía muy valiosa que acabas de arruinar para mí. El arma de Victoria nunca vaciló. Nunca quise ser madre, David. Quería seguridad, dinero, libertad. Me diste un mocoso gritón que necesitaba atención constante. Se suponía que esto arreglaría todo. Eres un monstruo, dijo David rotundamente. Soy práctico. Hay una diferencia. Victoria sonrió, y era la sonrisa de un depredador. Ahora bien, esto es lo que va a pasar. Sarah dejará caer su arma y la pateará hacia mí. Entonces vas a dejar ir a Marcus, y luego tomaremos a Ethan.
Lo subiremos a ese bote y nos iremos. Si intentas detenernos, morirá gente. Empezando por tu preciado investigador, la mente de Sarah estaba repasando todas las opciones. Victoria tenía la ventaja de la posición. Si Sarah disparó, Victoria podría disparar de todas formas. David y Ethan estaban en la línea de fuego, el FBI estaba cerca, pero no lo suficiente, y entonces Ethan se movió, su pequeña voz, aturdida por la sedación, pronunció una palabra que lo cambió todo: papá, papá. La pequeña voz de Ethan cortó la tensión como un cuchillo, sus ojos se abrieron de golpe, confundidos y asustados. La sedación desapareció en el peor momento posible, la sola palabra destrozó la compostura de Victoria, la mano que sostenía el arma vaciló solo por un segundo, pero eso fue todo lo que Sarah necesitó. Ella disparó, alcanzando el arma de Victoria y enviándola a través del muelle con un sonido metálico. Marcus intentó apresurarse hacia Sarah, pero David fue más rápido y le propinó un devastador gancho de derecha que envió al hombre inconsciente sobre las tablas mojadas. En cuestión de segundos, los vehículos del FBI invadieron el muelle y los agentes salieron con armas desenfundadas y gritando órdenes. Victoria estaba de rodillas, gritando maldiciones que perseguirían a David durante años. Estúpido sentimental. Es solo un niño. $5 millones, David. Todos podríamos haber sido ricos. Es mi hijo, rugió David, pero él ya no la miraba. A Marcus se lo llevaban esposado, todavía aturdido por el puñetazo de David, pero David no vio nada del caos que lo rodeaba. Él ya estaba en el suelo, recogiendo a su hijo en sus brazos con manos temblorosas. Ethan. Oh, Dios. Ethan, David abrazó al niño con fuerza, mientras las lágrimas corrían por su rostro y empapaban el cabello de su hijo. Estoy aquí, amigo. Papá está aquí. Estás a salvo. Te lo prometo. Ethan se aferró a su padre con una fuerza desesperada, sus pequeños dedos agarrando la chaqueta de David como si fuera un salvavidas. Papá, sabía que me encontrarías, dijeron que te habías olvidado de mí, pero yo sabía que era mentira. Intenté ser valiente como siempre dijiste, dejé el dinosaurio en el cementerio para que supieras que estaba allí, que estaba vivo. Fuiste tan valiente, tan increíblemente inteligente. David le daba besos a su hijo en el cabello, en la cara, en las manos. En cualquier lugar al que pudiera llegar, todo su cuerpo tembló de alivio y miedo residual. Nunca te olvidé. Ni por un segundo. Visité tu tumba todos los días. Todos los días, Ethan, nunca más te dejaré ir. Nunca. ¿Me oyes? Te escucho, papá. La voz de Ethan se apagó contra el pecho de David. Tenía mucho miedo. Me mantuvieron en un lugar oscuro, pero recordé lo que me dijiste sobre ser valiente, sobre cómo los héroes son simplemente personas asustadas que no se dan por vencidas. Sarah enfundó su arma y dio un paso atrás, dándoles espacio, aunque sus ojos nunca dejaron de mirar al padre y al hijo reunidos. Su colega del FBI, el agente Rodríguez, se acercó a ella con una sonrisa sombría pero satisfecha. Buen disparo, Chen. Tenemos pruebas suficientes para encerrarlos a ambos durante décadas: secuestro, fraude de seguros, conspiración para cometer asesinato. Victoria ya está intentando llegar a un acuerdo, alegando que Marcus la obligó a hacerlo. No hay trato, dijo Sarah rotundamente, con voz fría como el hielo. No después de lo que le hizo pasar a ese niño. 6 meses de tortura psicológica. No va a pasar. Rodríguez estuvo de acuerdo, el fiscal les va a tirar el libro a ambos. Rodríguez miró a David y Ethan. Lo hiciste bien hoy, Sarah. Realmente bien, tu hermano estaría orgulloso. La mandíbula de Sarah se tensó, pero asintió. Entonces David la miró, todavía sosteniendo a Ethan protectoramente contra su pecho. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar y su costoso traje estaba arruinado por el agua del muelle y la suciedad, pero su expresión contenía algo más que gratitud. Gracias ni siquiera es suficiente para describirlo, Sarah, le salvaste la vida. Nos salvaste a ambos. No sé cómo podré pagarte algo. No necesitas pagarme. La voz de Sarah se suavizó y sus ojos brillaron sospechosamente. Verlos juntos, verlo a él a salvo en tus brazos, es pago suficiente. Eso es todo. Los paramédicos llegaron y revisaron a Ethan con gentil eficiencia, mientras David se negaba a soltar su mano. El niño había sido sedado regularmente con tranquilizantes suaves.
pero por lo demás estaba físicamente ileso. Sin embargo, emocionalmente, el trauma tardaría tiempo en sanar. Él seguía preguntando si la gente mala realmente se había ido, si su madre era realmente una de ellos, si alguna vez lo había amado. Tu madre está enferma, Ethan, dijo David con cuidado, eligiendo sus palabras con la precisión de un hombre que camina por un campo minado. Tomó decisiones muy, muy malas. Decisiones que te hicieron daño y me hicieron daño, pero ahora estás a salvo y te quedarás conmigo para siempre. Te prometo que en todo lo que soy, ¿significa esto que ya no tengo que verla? Preguntó Ethan en voz baja. No, si no quieres, y no creo que lo hagas, amigo, ella estará en un lugar donde no podrá lastimar a nadie por mucho tiempo. David besó la frente de su hijo. En este momento lo único que importa es que regreses a casa, donde perteneces. Cuando el amanecer amaneció en la costa de Seattle, tiñendo el muelle de tonos dorados y carmesí, David llevó a su exhausto hijo a su coche. Sarah caminaba junto a ellos como un ángel guardián silencioso, su presencia firme y tranquilizadora. En el vehículo, David se detuvo y la miró por encima de la cabeza dormida de Ethan. Sarah, le costó encontrar palabras adecuadas para lo que sentía. Me devolviste todo lo que importa. Todo, me estaba ahogando en el dolor y tú me sacaste. Creíste en mí cuando nadie más lo hizo. ¿Cómo puedo siquiera empezar a agradecerte por eso? Acabas de hacerlo. Sarah sonrió suavemente y extendió la mano para apartar con delicadeza un mechón de cabello de la frente de Ethan. Llévalo a casa, David. Te necesita rutina, seguridad y mucho, mucho amor. Ese es tu trabajo ahora. ¿Te volveré a ver?, David preguntó, y había algo crudo y vulnerable en su voz que iba más allá de la gratitud. Era la voz de un hombre que acababa de darse cuenta de que no quería despedirse. Sarah dudó y algo cruzó su rostro. Anhelo, miedo, esperanza. Creo que estarás bastante ocupado siendo padre por un tiempo. Ahí es donde debes concentrar tu atención. Eso no responde a mi pregunta. La mirada de David sostuvo la de ella, buscándola. Sus miradas se cruzaron y algo eléctrico pasó entre ellos a la luz de la mañana. Sarah también lo sintió, esa atracción. Esa conexión que había comenzado en un cementerio y había crecido a través de un propósito compartido y el peligro. Llámame cuando las cosas se calmen, dijo finalmente, con su voz apenas por encima de un susurro. Me gustaría saber cómo está él y cómo están los dos. A mí también me gustaría. Mucho. David movió a Ethan con cuidado en sus brazos. Por si sirve de algo, Sarah Chan, eres la única persona que creyó en mí cuando no tenía más que dolor y locas sospechas. Te arriesgaste a confiar en la esperanza desesperada de un hombre destrozado. Eso significa más para mí de lo que puedas imaginar. Sarah los observó alejarse mientras el sol de la mañana subía más alto, pintando el cielo con tonos brillantes. El agente Rodríguez apareció a su lado, con 2 tazas de terrible café de la escena del crimen en sus manos. Él le ofreció uno. ¿Te gusta él? Él es un cliente. Era un cliente, corrigió Sarah, tomando el café sin probarlo. Claro. Y yo soy el Papa. Rodríguez se rió entre dientes con conocimiento de causa. He trabajado contigo durante 3 años, Chen. Nunca te había visto mirar a nadie como acabas de mirar a Morrison. Por si sirve de algo, después de lo que pasaste con Mako, después de todos los muros que has construido, tú también mereces un poco de felicidad. No dejes que esto se escape. ¿Por qué tienes miedo? Sarah no respondió, pero su mano inconscientemente tocó el lugar sobre su corazón, donde aún le dolía una vieja herida. Habían pasado 6 años desde que murió su hermano y ella todavía cargaba con la culpa como una piedra. Tal vez, pensó mientras veía las luces traseras de David desaparecer en el tráfico de la mañana, tal vez ayudar a salvar a Ethan era un paso hacia el perdón a sí misma, tal vez fue una señal de que todavía podía hacer el bien en este mundo y salvar a la gente en lugar de perderla. 3 días después, David estaba en su ático, viendo a Ethan dormir pacíficamente en su propia cama por primera vez en 6 meses. El niño había sufrido pesadillas las 2 primeras noches, despertándose gritando por su padre, aterrorizado de que la gente mala hubiera regresado. Cada vez, David había estado allí al instante, sosteniéndolo, tranquilizándolo y quedándose hasta que se volviera a dormir. Pero esta noche, Ethan parecía tranquilo, agarrando su juguete T-Rex favorito y respirando profundamente. David se sentó en la silla junto a la cama, sin querer irse, temeroso de que todo esto fuera un sueño del que despertaría. Su teléfono estaba en su regazo y el número de Sarah brillaba en la pantalla. Había pensado en ella constantemente durante los últimos 3 días,
preguntándose si ella también pensaba en él. Se preguntaba si lo que había sentido en ese muelle era real o solo adrenalina y alivio. Finalmente, escribió, y se preguntó por la amable señora que lo ayudó a encontrarlo. ¿Te gustaría venir a cenar mañana? Nada especial, solo pizza y un niño de 7 años muy agradecido que quiere enseñarte su colección de dinosaurios. Se quedó mirando el mensaje durante un minuto entero antes de presionar enviar. Su corazón latía con fuerza como un adolescente invitando a alguien al baile de graduación. La respuesta llegó rápidamente y David se dio cuenta de que ella también debía estar sosteniendo su teléfono. Me encantaría. 19. Perfecto. Nos vemos entonces. David sonrió, una sonrisa real que llegó a sus ojos por primera vez en lo que pareció una eternidad. La noche siguiente, Sarah llegó exactamente a las 7 de la tarde, vestida con jeans y un suéter azul sencillo, con el cabello suelto sobre sus hombros en lugar de su habitual moño profesional. No se parecía en nada al feroz investigador que había apuntado con un arma a Victoria. Ella parecía suave, accesible, hermosa, llevaba un regalo envuelto bajo el brazo, y se abrió la puerta antes de que David pudiera alcanzarla. Sarah, viniste. Papá dijo que lo harías, pero me preocupaba que estuvieras ocupado atrapando a los malos. Siempre tendré tiempo para mi hijo favorito de 7 años. Sarah se arrodilló a su altura y le presentó el regalo. Esto es para ti. Para celebrar que estás en casa sano y salvo. Ethan rompió el papel de regalo con entusiasmo infantil y se quedó sin aliento cuando reveló un conjunto completo de enciclopedias de dinosaurios de National Geographic. Estos son los caros. Papá no los compró porque dijo que solo miraría las fotos. Entonces tal vez podamos leerlos juntos, sugirió Sarah, mirando a David con una sonrisa. Me gustaría, dijeron simultáneamente padre e hijo, y luego se rieron. Mientras comían pizza, Ethan deleitó a Sarah con historias sobre todos los dinosaurios que conocía y, de vez en cuando, le hacía preguntas sobre cómo atrapar a los malos, que ella respondía con una honestidad apropiada para su edad. David los observó interactuar, con el corazón henchido por algo que creía muerto con su matrimonio, esperanza en una familia, en la felicidad, en el amor. Después de cenar, David acostó a Ethan mientras Sarah esperaba en la sala de estar, examinando las fotos familiares en la repisa. Cuando David regresó, ella sostenía una foto del 5º cumpleaños de Ethan. Ambos padres sonriendo con su hijo entre ellos. Parecía feliz. Parecía mentira, se parece mucho a ti, dijo Sarah en voz baja, dejando el marco. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma barbilla terca, todo el mundo lo dice. Aunque a veces pienso que tiene la determinación de su madre, David sirvió 2 copas de vino de una botella que guardaba para una ocasión especial. Le entregó una, rozándose los dedos. Me refiero a la verdadera Victoria, la mujer con la que creí haberme casado, no el monstruo que descubrí que era. La gente puede ocultar su verdadera identidad durante mucho tiempo. Sarah aceptó el vino y se sentó en el sofá. Debería saberlo. Lo hice durante años de incógnito. Me convertí en otra persona tan completamente que a veces olvidaba quién era realmente en realidad. David se sentó a su lado, cerca pero sin tocarse. Háblame de tu hermano, dijo con dulzura. Lo mencionaste en el muelle. Michael, si quieres hablar de él, quiero decir. Sarah guardó silencio un buen rato, mirando fijamente su vino como si contuviera respuestas. Entonces, suavemente, surgieron las palabras. Se llamaba Michael Chun. Tenía 19 años, era brillante, divertido y soñaba con ser médico. Una noche, regresaba a casa caminando después de su clase vespertina y presenció un asalto de la mafia en un callejón. El lugar equivocado, el peor momento posible. Me llamó de inmediato, aterrorizado, rogándome que lo protegiera. Yo era del FBI. Era su hermana mayor. Le prometí que lo protegería. Lo juré por todo lo que creía. Su voz se quebró y David dejó su vino para tomar su mano. Ella continuó, lo atraparon de todas formas. El coche bomba iba dirigido a mí. Conducía mi coche como un favor, recogiendo mi ropa de la tintorería porque estaba trabajando hasta tarde en otro caso. La bomba estaba destinada a matarme por acercarme demasiado a su operación. Mako murió porque amaba a su hermana lo suficiente como para ayudarla con los recados. Sarah, lo siento mucho. Dios mío, lo siento mucho. Renuncié al FBI al día siguiente de su funeral.
No podía trabajar para un sistema que le falló, que me falló cuando más lo necesitaba. Sarah se secó los ojos con su mano libre, pero no se soltó del agarre de David. Por eso me hice investigador privado, para poder ayudar a la gente cuando el sistema no lo permitía. Cuando las normas, la burocracia y la política impedían salvar vidas, cuando acepté tu caso, cuando vi la foto de Isen, se le quebró la voz. Vi a Mako. No podía fallarle a otra persona inocente. No podía permitir que otra familia fuera destruida porque alguien hizo la vista gorda. David se acercó, su voz era suave pero feroz. No le fallaste a Mako. Quienes lo mataron fallaron. La mafia falló. El sistema que no pudo proteger a un testigo falló. Amabas a tu hermano e intentaste todo lo posible por protegerlo. Eso no es un fracaso, Sarah. Eso es amor. Entonces, ¿por qué siento que le fallé cada día? Susurró Sarah, mirándolo finalmente con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Porque eres humano. Porque te importa profundamente. Porque perder a un ser querido se siente como un fracaso personal, incluso cuando no lo es. Incluso cuando hiciste todo bien, David dejó su copa de vino y tomó ambas manos de ella. Salvaste a mi hijo, Sarah. Me diste una segunda oportunidad de ser padre, de tener una familia. Convertiste lo peor que me ha pasado en un milagro. No eres un fracaso. Eres un héroe. Mi héroe. El héroe de Ethan. Sarah miró sus manos unidas, luego miró su rostro y vio algo allí que hizo que su corazón se acelerara. Hace mucho que no me siento un héroe. Casi todos los días me siento como alguien que solo hace lo que puede, intentando expiar pecados que ni siquiera fueron míos. Entonces déjame recordarte cómo es un héroe. David se inclinó lentamente, dándole todas las oportunidades para alejarse, para decir no, para mantener la distancia profesional que habían mantenido. Ella no lo hizo. Sus labios se encontraron en un beso que al principio fue suave, indagador, probador. Luego se profundizó, lleno de dolor compartido y nueva esperanza, de soledad que encuentra conexión, de dos personas heridas que descubren que quizá no están tan rotas como creían. Durante los siguientes 3 meses, Sarah se convirtió en una presencia constante en la vida de David y Isen. Ella le enseñó a Isen sobre ciencia forense, lo llevó a la academia de policía para un recorrido y le mostró que las situaciones aterradoras se pueden superar con inteligencia y coraje. Ella ayudó a David a navegar las sesiones de terapia que Isen necesitaba, asistió a los procedimientos judiciales contra Victoria y Marcus, y poco a poco se convirtió en parte de su nueva familia. David se enamoraba cada día más de ella, su paciencia con las pesadillas de Isen, su fiereza al defenderlos a ambos, su brillantez en su trabajo y su vulnerabilidad en los momentos tranquilos en los que pensaba que nadie la miraba. «¿La amas?», dijo Jennifer un día en la oficina. La asistente de David había notado el cambio en él, la luz que volvía a sus ojos, la sonrisa que le salía con más facilidad. ¿Es tan obvio?, preguntó David. «Solo a cualquiera que tenga ojos», dijo Jennifer con una sonrisa. «Es buena para ti. Es buena para Isen. Que el miedo no te impida decírselo», pero David tenía miedo, miedo de que Sarah lo viera solo como un cliente convertido en amigo, miedo de irse una vez que Isen estuviera completamente curado. Miedo de arriesgar su corazón nuevamente después de la traición de Victoria. La verdad salió a la luz una tarde lluviosa de sábado. Sarah había llevado a Isen al Museo de Ciencias mientras David atendía unas llamadas de emergencia. Al regresar, Isen corrió a su habitación para construir un modelo de robot que Sarah le había comprado, dejando a los adultos solos. «Está muy bien», dijo Sarah, sacudiéndose la lluvia del pelo. «Esta semana no ha tenido pesadillas. Su terapeuta dice que está procesando el trauma de forma saludable. Gracias a ti». David la ayudó a quitarse la chaqueta mojada. «Has estado increíble con él, Sarah». «Con los dos. Me importan mucho», su voz era suave. «Muchísimo». «Solo importas», David se acercó más, «porque necesito decirte algo y necesito saber si estoy leyendo esto mal, si estoy viendo algo que no existe. ¿Qué estás viendo?». La respiración de Sarah se entrecortó ligeramente. «Veo a una mujer que me hace reír de nuevo. Que comprende mi dolor porque lleva el suyo. Que ama a mi hijo como si fuera suyo. Que es valiente, brillante y hermosa, y no puedo dejar de pensar en ella». David le tomó la cara suavemente. «Estoy saliendo con alguien de quien me estoy enamorando».
Dime que no estoy sola en esto. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. No estás solo. Me he enamorado de ti desde aquel primer día en el cementerio, cuando me miraste como si realmente pudiera entenderte. Simplemente pensé que no merecía esto. Que te merecía a ti, te lo mereces todo. David la besó más profundamente esta vez, lleno de promesas. Te amo, Sarah Chan. Te quiero en mi vida, en la vida de Isen, para siempre. Sé que es rápido, pero después de casi perderlo todo, no quiero perder el tiempo fingiendo que no sé lo que quiero. Yo también te quiero, dijo Sarah riendo entre lágrimas. Y sí, esto es rápido y probablemente una locura, y no me importa. Quiero esto. Los quiero a ambos. Desde su habitación, Isen gritó, ¿se están besando? ¿Puede Sarah quedarse para siempre? Se separaron riendo. ¿Qué te parece? Preguntó David. Deberíamos quedárnosla, sí. Isen apareció en la puerta, sonriendo. Puede enseñarme más cosas interesantes de detective y te hace feliz, papá. Ahora sonríes mucho. Sarah se arrodilló al nivel de Isen. ¿Te parecería bien que estés cerca todo el tiempo? Sé que no soy tu madre y jamás intentaré reemplazarla. Nunca fue realmente mi madre, interrumpió Isen con la sabiduría de un niño de 7 años. Las madres de verdad no lastiman a sus hijos. Tú eres más madre que ella. Así que sí, quiero que te quedes para siempre. 3 meses después, el juicio concluyó. Victoria fue condenada a 25 años de prisión por secuestro, fraude y poner en peligro a un menor. Marcus recibió 30 años como principal artífice del plan. Durante la sentencia, Victoria no mostró ningún remordimiento y gritó que David había arruinado su vida al negarse a aceptar la muerte de Isen. Te hiciste esto a ti misma, le dijo David con calma fuera de la sala. Elegiste el dinero antes que a tu hijo. Elegiste la crueldad antes que el amor. Espero que pases cada día de esos 25 años pensando en lo que perdiste. El abogado de Victoria fue inhabilitado por su participación en la falsificación de documentos. El médico forense que firmó el certificado de defunción falso perdió su licencia. La empresa de transporte que aceptó sobornos para llegar a un acuerdo se enfrentó rápidamente a multas cuantiosas. La justicia, lenta pero segura, triunfó. El agente Rodríguez, contacto de Sarah en el FBI, recibió un reconocimiento por su trabajo en el caso. Jennifer, la leal asistente de David, fue ascendida a directora de operaciones de Morrison Tech, un puesto que había obtenido gracias a su dedicación durante los días más oscuros de David. En cuanto a David y Sarah, su amor se profundizaba cada día que pasaba. Sarah se mudó al Penthouse 6 meses después de esa confesión lluviosa, y Isen no solo ganó una figura materna, sino también un héroe al que admirar. Un año después de encontrar a Isen, David planeó una sorpresa. Llevó a Sarah y Isen de regreso al cementerio Evergreen, donde todo comenzó. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Sarah confundida. Se pararon frente a la tumba vacía de Isen, un monumento que David había conservado como recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo todo. Porque aquí es donde te conocí, donde me diste esperanza cuando no tenía ninguna. David se arrodilló con Isen a su lado. Y porque quiero sustituir un monumento a la muerte por una celebración de la vida, sacó una pequeña caja y la abrió para revelar un anillo de diamantes que captaba la luz del sol. Sarah Chan, salvaste la vida de mi hijo y la mía. Me enseñaste que el amor puede sobrevivir a los momentos más difíciles, que la familia no es solo sangre y que las segundas oportunidades son reales. ¿Te casarías conmigo? Serás la madre de Isen y mi esposa, y me dejarás pasar el resto de mi vida haciéndote tan feliz como tú nos has hecho a nosotros. La mano de Sarah voló a su boca y las lágrimas corrieron por su rostro. Le estás proponiendo matrimonio en un cementerio. Es lo más romántico o lo más morboso del mundo. Eso es un sí, sonrió David, y ahí estaba la broma juguetona que había marcado su relación desde el principio. Es un rotundo sí. Sarah se rió entre lágrimas mientras David le ponía el anillo en el dedo. Isen gritó de alegría y los abrazó a ambos. Por fin, exclamó el niño. Llevo 3 semanas guardando este secreto. Papá me hizo prometer que no lo contaría. ¿3 semanas? Sarah miró a David con fingida indignación. ¿Involucraste a nuestro hijo de 7 años en la planificación de la propuesta? Él me ayudó a elegir el anillo.
Dijo que querías algo elegante, pero no demasiado llamativo. David la besó. ¿Tenía razón? Sarah miró el diamante perfecto, simple y hermoso. Tenía toda la razón. Se casaron 3 meses después en una pequeña ceremonia con amigos cercanos y familiares. Isen fue el portador del anillo y orgullosamente declaró a todos que había ayudado a salvar a su padre de estar triste para siempre al ayudarlo a encontrar a la mejor madre del mundo. El agente Rodríguez asistió, al igual que Jennifer y varios socios comerciales de David. También asistieron antiguos colegas del FBI de Sarah, incluyendo algunos que recordaban a su hermano Mako. Fue una celebración del amor, la familia y la supervivencia. Durante sus votos, David habló de oscuridad y luz, de pérdida y redención. Sarah habló de segundas oportunidades y del poder de la esperanza. No había ni un solo ojo seco en el lugar. Su luna de miel fue en el Museo de Historia Natural de Nueva York, por elección de Isen. Pasaron una semana explorando las exhibiciones de dinosaurios, formando una familia por amor, no por biología. 2 años después de la boda, Sarah dio a luz a una hija a la que llamaron Michelle, en honor a su hermano Mako. Ethan estaba emocionado de ser hermano mayor y prometió enseñarle todo sobre los dinosaurios y el trabajo de detective. David se retiró de las operaciones diarias de Morrison Tech para centrarse en la familia. Aunque siguió siendo presidente, creó una fundación en nombre de Isen para ayudar a las familias de víctimas de secuestro, empleando a exagentes del FBI e investigadores privados para encontrar niños desaparecidos. Sarah continuó con su trabajo de investigación privada, especializándose en casos que involucraban a menores. Nunca cobró a familias que no pudieran costear sus servicios, financiando su trabajo con los casos corporativos de alto perfil que asumía por su cuenta. Victoria pasó sus años en prisión y finalmente escribió un libro revelador que ninguna editorial quiso tocar. Marcus cumplió su condena en una prisión diferente. Su estilo de vida lujoso fue reemplazado por uniformes de prisión y arrepentimiento. La tumba vacía del cementerio Evergreen se transformó en un jardín conmemorativo para los niños desaparecidos que fueron encontrados y regresaron a casa. Isen mismo plantó el primer árbol, un roble joven que crecería alto y fuerte tal como él. En el primer cumpleaños de Michelle, la familia se reunió en el cementerio para hacer un picnic en el jardín conmemorativo. Isen, que ahora tiene 10 años, ayudó a su hermanita a caminar mientras David y Sarah observaban con silenciosa satisfacción. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo nos conocimos?, preguntó Sarah, apoyándose en el hombro de David. ¿Todo ese dolor y oscuridad? Nunca, respondió. Porque me trajo a ti. Y me enseñó que el dolor más profundo puede transformarse en la alegría más profunda. Que vale la pena luchar por el amor, vale la pena creer en él, incluso cuando todo parece perdido. Te amo, David Morrison. Yo también te amo, Sarah Morrison. Para siempre. Mientras el sol se ponía sobre Seattle, pintando el cielo de colores brillantes, la familia que la tragedia había intentado destruir permanecía unida, completa y feliz. La risa de Isen resonó mientras jugaba con su hermana. Las manos de David y Sarah se entrelazaron, y el jardín conmemorativo floreció de vida y esperanza. Habían sobrevivido a la oscuridad. Se habían encontrado y habían construido algo hermoso de las cenizas del dolor. Su historia no era solo de supervivencia, se trataba del poder transformador del amor. La valentía de tener esperanza cuando la esperanza parecía imposible. Y la verdad de que la familia no se define solo por la sangre, sino por los lazos forjados con fuego y sellados con devoción inquebrantable. Y en ese cementerio donde una vez la muerte reinó, la vida celebró su victoria final.